Buenas tardes. Hola. Vamos a por el primer capítulo. Uy, sí. Que empezamos fuerte. Empezamos con mucha fuerza. Vamos a hablar de todas las relaciones, amistades, familiares, de lo que sea, que tienen una connotación un poco cuestionable por nuestra parte y por parte de la otra persona. Efectivamente. Y cómo darse cuenta, qué conlleva, bueno, todo esto que creo que todos nos hemos visto o en algún momento nos seguiremos viendo en ese tipo de situaciones y que son un poco inevitables a veces. Efectivamente, y os vamos a contar un poquito nuestra historia. Antes de nada, antes de empezar, como siempre, voy a recordar redes sociales. Estamos para adelantos en TikTok y en Instagram y capítulos completos en Spotify y en YouTube. Así que os animo muchísimo a ver esta tercera temporada, que yo creo que va a estar bastante chula. Interesante. Sí, yo creo que sí. Sí. Pues mira, empezando abriendo este capítulo, yo cuando estaba pensando sobre qué contar y qué no contar, creo que lo primero de todo es que marcar la diferencia con otras veces que hablamos, y es que nos vamos a exponer un poco en cuanto a nuestras situaciones personales o experiencias en las que hemos pasado por algo similar, ¿no? O sea, quiero decir, pues en esto de relaciones, pues a lo mejor yo, por ejemplo, voy a abrirme un poco a contar una situación concreta con una persona concreta que a mí me generó muchísima pena y muchísima tristeza y mucho enfado, porque precisamente fue una relación un pelín tóxica y un pelín cuestionable, tanto por mi parte como por parte de la otra persona. Entonces, es importante, yo creo que como marcar que la confianza es un punto clave en cualquier tipo de relación y cualquier tipo de vínculo. Y cuando decimos vínculo es por generalizar, porque cuando dices relación tiendes a pensar en novio, y cuando dices amistad es como que demasiado cerrado, entonces vínculo por generalizarlo, ¿no? Pero creo que es importante marcar que la confianza es importante. Y la expectativa también, obviamente. Porque cuando tú estás conociendo a una persona, cuando tú conoces a una persona, tú ya te has creado su hueco, su percepción, su imagen, su absolutamente todo. Entonces, creo que sí que es imposible no tener expectativa, y eso también lo tengo que decir. Creo que pretender no tener expectativas en la vida con tus relaciones es imposible, pero hay que tener mucho cuidado con ellas. Un callejón sin salida. Porque si no creas unas, creas otras. Ya. Pero porque si no construyes sobre nada. Entonces, la expectativa está bien siempre y cuando tú sepas que es tu expectativa. O sea, es decir, que no tiene por qué hacer match. ¿Entiendes? Tu expectativa con lo que es esa persona. Pero por la parte de la confianza creo que es importante, porque cuando se vuelven los bucles, o sea, cuando una relación se vuelve un poco viciosa y un poco tóxica y un poco fea, y aquí es cuando entran todas estas red flags, ¿no? Que ya hemos hablado otra vez de decir, ¿qué es una red flag? Bueno, pues es como un concepto muy genérico, ¿no? Pero cuando se pierde esa confianza, el volver a recuperar esa confianza, si decides volver a recuperarla o trabajar sobre ello, creo que es importantísimo tener en cuenta que el primer paso es tu propio voto de la confianza. O sea, es decir, si yo he perdido la confianza contigo, porque tú has hecho algo que ha hecho que yo pierda la confianza, y yo, y tú obviamente, queremos trabajar en recuperarla, es que el primer paso no es que tú me demuestres. El primer paso es que yo esté concienciada de que voy a tener que dar un voto a ciegas. Hay dos caras de la moneda. Es imposible pretender que recuperar la confianza de otra persona solo por lo que esa persona te demuestra. No se puede. O sea, tú también tienes que tener y dar ese paso a decir, voy a intentar confiar. Evidentemente tienes que ver que la persona te está demostrando. O sea, que creo que es un poco retroalimentación de ambas partes. Luego, pero que las dos partes tienen que poner un poquito su grano de arena, porque si no es imposible. Es imposible, pero que es muy difícil cuando tú te ves en esa situación de enfado o de que esa persona te ha hecho algo y tú te estás dando cuenta, o hay una situación complicada y tal, y te das cuenta y se fractura esa confianza. O sea, tendemos a cargarlo sobre la otra persona, a decirnos que tú me tienes que demostrar. Y que no es incierto, que te tiene que demostrar muchas cosas. Y a sí mismo también. Sí, pero que eso es una parte. Que eso es una parte que viene después, que el principísimo es tu voto a ciegas. O sea, es decir, vale, yo vuelvo a dar un voto de confianza sobre ti completamente a ciegas, porque no sé si me la vas a volver a colar, si me vas a volver a mentir, si me vas a volver a engañar. Bueno, pero siendo consciente, o sea, tienes que dar un voto de confianza, pero creo que tienes que ser como súper sincera contigo misma y decir, ¿lo voy a hacer de verdad? Sí, o sea, lo voy a hacer de verdad, y si te decides hacerlo, pero también tener en cuenta y tener muy presente que como no es una cosa que dependa exclusivamente de ti, te la pueden volver a liar. Absolutamente. O sea, te quiero decir, yo te doy mi confianza, pero soy consciente de que puede volver a pasar. Lógico. Porque, o sea, creo que las dos tienen que ir de la mano. Sí, y sobre todo que es bastante, no voy a decir nunca, porque los nunca y los siempre no creo en ellos, pero es bastante improbable que te encuentres en una situación en la que haya un bucle vicioso, una relación así un poco cuestionable, en la que solamente sea la otra persona la que ha generado esa situación. No. Ya te adelanto que es bastante probable que no sea el caso. No. A no ser que seas un niño pequeño, pura inocencia, que realmente no tiene mucho más peso psicológicamente
emocionalmente, porque no están desarrollados como para tal, si somos una relación entre dos adultos, te aseguro que es bastante improbable que tú tienes algo que ver obviamente, también. tú has permitido, has hecho, has propiciado, has provocado también, has buscado, y tampoco eso significa nada, simplemente que tienes que pararte un momento también a pensar y decir, oye, vale, ¿cuál es mi parte en esto? O sea, ¿cuándo paro? ¿Cuándo paro? Yo. ¿Cuándo paro yo? Porque la otra persona a lo mejor no quiere parar, o a lo mejor no se ha dado cuenta. Claro, pero es que ahí o sea, cuando eres tú la que está percibiendo esa situación, o lo frenas tú o lo mantienes tú. Claro. Porque igual la otra persona no está percibiendo. O sea, pero hay veces, y tú lo sabes, hay muchas veces que nos damos cuenta y automáticamente decidimos mirar para otro lado. Claro. Y vuelve otra vez eso, y te vuelves a dar cuenta y dices, sí, pero, o sea, no lo niegas, pero empiezas a hacer una lista de cosas que sopesar y se te hace eterna porque empiezas a justificar. Y empiezas a buscar justificaciones para poder quedarte en esa relación, o en esa amistad, o en lo que quitarle sea. pesos. A mí me pasa muchas veces o me ha pasado además este año un montón, como de estar en un punto complicado en el que yo sabía que tenía que tomar una decisión y temporalmente dar palos de ciego en el sentido, bueno, ya lo hago mañana. O sea, lo de procrastinar también es un tema, cuando hay un vínculo cuestionable, porque tú de alguna manera normalmente son personas que quieres mantener en tu vida. Hombre, si no son y por las que tienes un voto de confianza grande, o sea, no es tu primo el del pueblo, es una persona importante para ti, de alguna manera crees que es un bache, o sea, te lo empiezas a justificar con este tipo de cosas y entonces das un poco de rienda suelta a decir, bueno, vamos viendo, y muchas veces, o al menos en mi caso, hasta que no te pegas un ostión grande, en el que ya dices, por cojones tengo que tomar una decisión porque si no, ¿qué hago? Sí. No espabilas. Y esto a mí personalmente es una cosa que me gustaría trabajar más y estar más atenta, porque procrastinar muchas veces a lo que lleva es que de un grano de arena que podías haber solucionado al principio, se genera hasta que no se genera esa montaña de mierda, no tomas decisiones. Pero también es que tomar decisiones, a veces el no tomarla es una propia decisión, o sea, tampoco podemos acelerar el proceso de tomar una decisión, porque puede que la decisión que estés tomando no sea la más beneficiosa para ti. Claro, pero ¿dónde está el límite entre decidir no decidir y procrastinarlo a sabiendas de que tienes que decidir algo? O sea, yo creo que cuando ya estás vulnerando lo que son tus principios de forma prolongada, o sea, es decir, todos vulneramos nuestros valores, nuestros principios. En este tipo de relaciones todos lo hacemos. Todos decimos, yo jamás toleraría que una persona haga esto o esto otro, o se comporte, jamás. Y somos rígidos con eso y tal. Y llega de repente una persona y lo hace, y tú vulneras ese principio tuyo. Y no es malo. Tú decides ceder en ese momento porque te está compensando más, o por lo que sea, X, me da igual. Pero todos lo hacemos. Entonces, cuando eso es aislado, bueno, pero cuando es algo prolongado en el tiempo y que es una constante, que tú constantemente te estás viendo vulnerando esa situación, tienes más malestar que bienestar, te aporta más cosas negativas que positivas, desde fuera lo que se está percibiendo es una cosa muy diferente a lo que tú estás viviendo. Entonces, cuando empieza a haber toda esa disonancia, ahí es cuando creo que es momento de tomar una decisión que no sea no decidir. O sea, tienes un periodo de tiempo en el que yo creo que no decidir está bien, está ok, y todos necesitamos también hacer un poquito de evitación para no cargarnos demasiado, porque es complicadísimo. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso concreto, yo tuve una relación con una amiga que era mi amiga del alma, era mi hermana, o sea, te quiero decir, hasta el punto de que vivió en mi casa con mi familia, o sea, éramos uña y carne. Y había cosas que yo sabía que no estaban bien, que me hacían daño, con las que yo no estaba de acuerdo, pero pasaba por alto. Y favores que yo en otro momento hubiera dicho, yo jamás haría esto, y lo hago por esa persona, ¿no? Por esa sensación de, oye, tú eres mi amiga y yo voy contigo hasta la muerte, y también esa amistad un poco más adolescente, ¿no? Pero llega un punto también en el que tú te das cuenta de que estás pasando demasiadas cosas con las que ni... Mira, primero porque te callas cosas. O sea, vamos a hablar francamente. Primero porque te callas cosas y situaciones, porque sabes que si las cuentas, la gente va a decirte, ¿qué estás haciendo? No qué está haciendo la otra persona, ¿qué coño estás haciendo tú? A mí eso es algo que no me pasa, ¿eh? Pero lo entiendo muchísimo. ¿Que te callas? No, claro, el no contar... A ver si me explico. Sí te pasa. Claro, pero me pasa con cosas que yo siento conmigo misma. Claro. Cuando yo tengo una situación con otra persona, una persona me hace algo... No, me refiero a cuando tú estás pasando cuando tú estás dudando, ¿no? Cuando tú pasas por alto algo que una persona te ha hecho o está jugando contigo y tú lo estás pasando por algo y lo estás manteniendo, en ese momento entra un componente que es el componente de la vergüenza, en el sentido de tú sabes que estás manteniendo una situación o provocando una situación o en una misma situación
que es cuestionable, entonces te callas los detalles, te callas determinadas cosas porque tú sabes que también estás propiciando ese tipo de comportamiento y sabes que la respuesta que vas a recibir es, oye, ¿qué estás haciendo? Y como una de dos, o no estás preparada para asumirlo, o dos, no te apetece contarlo, que también es lícito, te ves envuelta en esa vorágine de tomar ese tipo de decisiones que son un poquito feas. Entonces, por ejemplo, a mí lo que me pasaba con esta persona era que yo sabía que había cosas que hacía que eran para mi malestar, o sea, es decir, eran pura manipulación, o sea, de, por ejemplo, que pasara una situación concreta, yo ser consciente de que la situación era A y ella me decía, no, la situación es B, y la situación es B y te lo digo yo, que soy tu amiga del alma y tienes que confiar en mí, que yo te quiero, cuando yo sé que la situación es A. Entonces, claro, ahí entra un punto de cuestionarte, de decir, a ver, joder, si esta persona me está diciendo que ella lo que ha visto es B, ¿será que es B? Porque no me va a decir algo para mí que encima me va a perjudicar más, entonces probablemente me está ayudando, cuando la realidad es que la situación B, la única que salgo perdiendo soy yo. Ahí es cuando dices, hay algo que hace clink. Bueno, y que si pasa una vez, bueno, pero si claro, cada vez que te tienes que cuestionar algo con ella te dice, esto no es como tú dices, exactamente, esto no es así. Y es constantemente, y es un clink en tu cabeza que dices, uy, esta persona me la está jugando, y automáticamente hay otra voz que dice, no, tía, ¿cómo vas a pensar eso de esa persona? Entonces te sientes mal. Hombre, ¿cómo vas a pensar eso de tu amiga, tío? Lo pasas. La siguiente, lo mismo. Lo pasas. La siguiente, lo mismo. Lo pasas. Y llega algo que yo creo que las relaciones así se cansan, ambas partes se cansan. Llega algo que lo peta, lo detona, y yo creo que cuando estás en una relación tan... Estoy hablando yo aquí sola, pero bueno. O sea, me refiero, usted hace un monólogo... Que no, pero cuando hay un punto en la relación así tan tóxica, en la que ya esto es como la costumbre... Ambas partes están cansadas, entonces una de las dos va a detonarlo. Es muy difícil salir de una relación así diciendo, oye, mira, que yo creo que lo mejor es que tú por tu lado y yo por el mío, porque no nos hacemos demasiado bien. O sea, es muy difícil ser maduro en ese tipo de situaciones. Lo que genera eso es que petes una bomba que sea irrefutable y digas, hasta aquí hemos llegado. Pero y eso suele pasar, claro, es que eso suele pasar entonces, precisamente por la gilipollez esta que hacemos de dejar constantemente pasar cosas entonces, que tú ya te hueles feas, pero que no le das importancia, porque al final, a mí me pasa un poco con esto, como que no es tanto como pensar, no, pero cómo va a ser mi amiga así, sino que yo... Aparte que creo que hay situaciones en las que empatizo demasiado, muchas veces pienso como, no, bueno, ella es de esta manera, yo soy de esta otra manera, o sea, como cosas, todos tenemos cosas que no nos... Yo tengo cosas... Claro. O sea, hay cosas que no me gustan de ti. Obvio. Y tú tienes... Hay cosas que no te gustan. Entonces como, bueno, ya, pero esto ya porque es un poco más así, o él porque es un poco más así. Y lo vas pasando justificando absolutas barbaridades muchas veces, que luego además a posteriori, cuando dejas de lado esa relación, te das cuenta y dices... Sí. Oye, pues esto igual no era muy normal, no, y te das cuenta después. Pero sí, es verdad que todo eso de alguna manera es permisivo para otra persona porque no le has establecido un límite, no le has dicho, oye, o sea, yo por ejemplo al punto que estabas diciendo de que te callas frente al resto para que ellos no te digan tal, o sea, a mí eso me pasa mucho cuando yo tengo una duda conmigo misma que hasta que no resuelvo no cuento, pero cuando me pasa algo con otra persona sí es verdad que suelo contarlo más y si me dicen como, ¿qué estás haciendo o permitiendo? Pues, o sea, pues yo te digo, mira, de momento es lo que hay, ¿sabes? Pero... Yo en lo que peco más en ese tipo de relaciones es en no comunicarme con ellos. ¿Vale? Claro, o sea, claro. Tú no hay algo que me molesta y hago... Es que en ese momento no lo dices. Por eso te digo que no es una relación madura y estable, porque tú no vas a esa persona y le dices, oye, mira, me está pasando esto. O sea, no hay espacio para eso, porque es una relación turbia. O porque hay mala comunicación. Yo en mi caso, por ejemplo, que este año he roto un vínculo con una persona que era extremadamente importante para mí, con la que yo quizá tenía unas expectativas o pensaba que la conocía hasta un nivel de unos valores que compartía conmigo o que yo quiero para mí en mi círculo de amistad, que luego pues me he dado cuenta con el tiempo que no, y con un detonante gordo, me pasaba mucho esto que te digo hay algo que me molesta. Yo es verdad que siempre defenderé la postura de que yo siempre lo comunique con ella, pero es cierto que tendíamos, sobre todo cuando éramos más pequeñas, tendíamos mucho a no saber comunicarnos y a discutir un montón, a ser muy agresivas las dos. Llegó un punto en el que por cierto, yo me enteré muy tarde, o sea, luego el problema aquí de la pasividad es heavy, ¿vale? Porque yo entiendo que en ciertos momentos pase algo que tú digas, mira, no es lo suficientemente, o en ese momento tú te autoconvenzas de que no es lo suficientemente importante como para comunicarlo, como para exteriorizarlo, y lo dejes un poco pasar. Creo que en todas las relaciones, más sanas o menos sanas, lo hacemos todos. Ahora, cuando tú empiezas a tener un problema serio con una persona y no comunicas absolutamente nada de lo que te está pasando, empiezas una relación falsa.
Empiezas una relación falsa. Y a mí esto, cuando tú consideras que una relación o un vínculo importante para ti con una amiga es verdadero y con el tiempo te das cuenta de que es falso porque la otra persona tiene un problema contigo que nunca te ha comunicado, aquí ya flipas. Y esto a mí es una cosa que me ha pasado con esta chica, y es que yo me he dado cuenta un año más tarde de que llevaba meses teniendo problemas conmigo de los que yo no era consciente. Es verdad que ese no es mi problema, o sea, te quiero decir, me quito el peso de encima porque no es un problema mío, pero es un desengaño muy fuerte. Obviamente. Y lo que genera este tipo de situaciones es precisamente eso, que yo vea cosas que no me están encajando, que las comunique y la otra persona, como ha decidido ser pasiva conmigo, no me dé feedback o me dé un feedback de te doy la razón, aunque no sea lo que yo considero, que esto también es un punto que a mí me parece... O sea, lo que te digo, de repente se desenvuelves una relación que es absolutamente mentira. Claro. O sea, yo he tenido un desengaño muy heavy con esto, precisamente pues porque... ¿Pero el problema tú crees que eran tus expectativas? Porque yo no lo creo. Yo creo que el problema no eran tus expectativas. No mi expectativa... A ver, en cierta parte sí mi expectativa sobre ella, en el sentido de que yo creía, o a lo mejor he vivido autoengañada, no tengo ni idea, pero yo creía que ella compartía... O sea, o al menos lo que ella me había exteriorizado, claro, amor, pero es que entonces no son tus expectativas. Si yo estoy durante los años que te conozco diciéndote, es que a mí el color amarillo me encanta el color amarillo. Yeah. Y es mentira porque odio el color amarillo y solamente te lo estoy diciendo porque a ti te gusta el color amarillo. Yeah. Entonces el problema lo tengo yo, no tu expectativa de que a mí me gusta el color amarillo. Y si le regalo este coso amarillo, sí, le va a encantar. Yo aquí no busco culpables. Al final, la movida está en que yo percibía esa relación de una manera que era absolutamente falsa, hasta que llegó un punto en el que además ni siquiera por su propio pie. Esto luego es algo, tío, quiero hablar mucho de la cobardía en este tipo de vínculos. Yo en mi vida quiero gente valiente para mí. Y mira que creo que todo el mundo tiene que mirar por sí mismo primero y que todo el mundo tiene derecho a guardar su privacidad. Ahora, no quiero una persona a mi lado que, además de hacerme generar una realidad falsa de la relación que tengo con ella, sea incapaz, ya no me estoy hablando, tú sabes de qué tipos de errores estoy hablando, ya no te estoy hablando de que la cagues y no vengas y me lo digas, que ya me parece heavy dada la situación. Lo que me parece que tiene más peso encima son cosas como: llevo teniendo un problema contigo durante muchísimos meses y no soy capaz de sentarme enfrente de ti a decírtelo hasta que no peta una situación con la que yo no tengo además nada que ver, y luego además soy manipuladora, soy cobarde, y te doy la razón como a los tontos. ¿Para qué? O sea, quiero decir, ¿cuál es la finalidad de eso? Para mí ha sido un desengaño muy fuerte sentir que tenía una persona a mi lado que creía que todo lo que me iba a dar y que de verdad durante muchos años me ha dado mucho apoyo. O sea, si una cosa no quita la otra. Yo también... Y yo me le pasé, y yo con esa tipo de vínculos se forman porque hay cosas que son, hay cosas positivas que son reales. Hueco, o sea, yo, por ejemplo, en mi caso, ese hueco concreto que ocupa... No se va a llenar. Ni lo va a llenar otra persona, ni se va a ir jamás, y siempre lo voy a mirar con una nostalgia y con una añoranza porque... me lo he pasado genial, la he querido muchísimo, le he abierto las puertas de mi vida al 100%, hemos sido uña y carne y hemos sido pin y pon. Entonces, obviamente, el desengaño y el dolor y el sentimiento de traición es horrible, pero con el tiempo también te fijas en decir, joder, es que también he tenido muchos momentos muy buenos. Si no, o sea, quiero decir que no solamente he sido gilipollas, que también... por algo éramos amigas, ¿sabes? Efectivamente, por eso, o sea, una cosa no quita la otra. Y luego me parece súper importante en este tipo de situaciones, porque, por ejemplo, cuando te ha pasado, es que esto ha sido súper recíproco, cuando te ha pasado a ti, cuando me ha pasado a mí, sí que es verdad que yo quizá peco un poco más de discreción, y porque yo en este caso a tu amiga no la conocía tanto como tú conocías a la mía, pero es verdad que desde lo que decíamos en el episodio 0 de que qué importante es escuchar a la gente de fuera y escuchar la versión de dentro, porque yo la relación que tú tenías con ella o las cosas positivas tampoco las conocía a fondo, pero sí que es verdad que muchas veces gente cercana a ti sí que te dice, la vibra es rara. La vibra es rara. La vibra es chunga. Y tú en ese momento, pues no lo ves, no lo quieres ver, o le das peso a todas esas cosas positivas que también son reales, porque es que lo son. Si no, no estarías ahí. Pero qué importante me parece muchas veces como prestar atención a lo que te dicen, porque... luego hasta que no llega un problema gordo, no tienes tú ese momento de introspección y decir, joder, pues a lo mejor es que todo lo que me estaban diciendo, o sea, igual la vibra rara sí que es real. Pero es que a lo mejor contigo no la mostraba. Es que hay muchos factores que juegan en esto. O sea, la percepción que tú tengas frente a una persona por tus vivencias... ¿A qué te refieres cuando dices que contigo no la mostraba? ¿Con quién? ¿Contigo o conmigo? Contigo. Claro, es que en tu caso concreto, por ejemplo, conmigo no mostrabas. Conmigo no... O sea, sí. Yo percibí una vibra distinta y rara y un poco así y tal... Porque la relación que tenía conmigo era un poco así. Pero... Sí, pero quiero decir, tú a mí con las cosas que me contabas, yo muchas veces, o sea,
yo he pecado mucho de no mojarme en ese tipo de relación porque yo al final tampoco la conocía tanto a ella, pero sí que había cosas... en mi ejemplo. Claro, en tu ejemplo, cuando tú me cuentas cosas, yo digo, me huele un poco a Kakuni el tema, ¿sabes? Pero nunca quise pinchar en plan de replantéate nada, porque no, porque al final son cosas que tú tienes que vivir y que simplemente yo te daba una opinión de en un momento concreto, una cagada concreta que había tenido y te decía, me parece que está fuera de lugar, pero ¿quién eres tú para cuestionar esa amistad? Pero sí que es verdad que tú cuando, o sea, con gente con la que tienes mucha confianza, cuando una persona, tú le cuentas un problema con un implicado y te dice, huele aquí muy extraño... Yeah. Presta la atención. Bueno, yo luego concretamente es que siempre he pensado que eres bruja, porque siempre, o sea, cuando me has dicho va a pasar, esto es raro y esto va a pasar, ha terminado pasando. No me digas por qué, es verdad. Es verdad. Pero es verdad que como tú la realidad que tú vives desde dentro es diferente y quieres dar ese voto de confianza y le das peso a todas las cosas positivas que te ha aportado esa persona, que también si tú tienes confianza es porque te la han generado en algún momento. Claro. Y porque esa persona es tu confidente. Y yo, por ejemplo, en mi caso con esta amiga, ella era súper confidente mío y yo era muy confidente suyo, o sea, y sí, eso o sea, se va a quedar ahí, o sea, te quiero decir, es algo que nadie puede quitar de la historia, o sea, es una realidad. Una cosa no quita la otra, yo creo que simplemente llega a ser abusiva ese tipo de relación, porque por mucho que exista la parte de confidencia y de buenos ratos y de pasártelo bien y de esa complicidad y demás, empezar a ser permisiva con cosas que no son para ti, simplemente porque ya has creado ese vínculo tan fuerte con esa persona. Y entonces llega un momento en el que, probablemente sea ya tarde, pero llega un momento en el que te das cuenta de que está siendo una relación un poco abusiva. Mira, yo quiero distinguir una cosa. En el caso de que tú estás contando, creo que sí que ha sido un punto de fijación envidioso, como mucha fijación contigo, en el sentido de... Yo no sé si es así con el resto de personas. Si te soy sincera, no tengo ni puta idea. Igual sí. Por eso digo que en tu caso, en el mío de mi ejemplo personal de mi amiga, no creo que fuera más tanto eso, sino creo que la relación que tuvimos era muy... no sé cómo decirlo, porque no había esa fijación, simplemente creo que esa es su forma de ser y mi forma de ser se adaptó mucho a algo que no era real. Vale, pero yo a este tipo de cosas a lo que me estoy refiriendo es que cuando... O sea, puede que sea la forma de ser que tiene ella y puede ser que peque con eso con todo el mundo, pero normalmente este tipo de personas, con las personas que más la cagan o con las que más abusan, las que más les permiten, no, o con las que más confianza tiene, con las que más día a día tiene. O sea, quiero decir, tú probablemente si no hubieras vivido en tu casa con ella todos los días... Esto es como, tú cuando vives con tu pareja, ¿con quién tienes más movidas? ¿Quién es más? Sí, pero yo no traiciono la confianza de mi pareja. Claro, que no hablo a ese nivel, pero que al final es gente con la que tú pasas muchísimo tiempo y va a pecar más de ese tipo de abuso, por llamarlo de alguna manera, contigo, que pasa un huevo de tiempo que con su amiga Mari Carmen, a la que ve una vez cada 3 meses. Es a lo que me refiero. Entonces te expones sí, mucho... puede ser, porque tú acabas viendo la cara real. Y que luego, y luego no hablar de que son perfiles incompatibles en el sentido de que tú eres una manera, tú tienes unos valores y la otra persona no, y simplemente no encaja. Entonces, por eso te digo que cuando dices lo de ¿qué te he hecho yo? Pues mira, probablemente en el momento que me pasó, porque a mí esto me pasó hace ya 2 años, o sea, te quiero decir, esto ya ha pasado tiempo y yo he podido coger mucha perspectiva. A ti esto te acaba de pasar hace menos de 6 meses. Entonces, los puntos es distinto. Pero probablemente en el momento en el que me pasó esto, en el momento en el que yo corté peras con esta persona y le dije, se acabó, porque no te puedo tener más en mi vida porque es que no te aguanto ya. Probablemente en ese momento, en ese desengaño, sí que yo me plantearía ¿qué te he hecho? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Pero ahora, hoy por hoy, te puedo asegurar que no me planteo eso porque yo sé que también he hecho cosas. Yo sé que también he permitido cosas y también sé que he jugado a mi favor con mucha información y también sé que yo he dicho, bueno, pues si quieres salir por ahí y tú quieres pensar que me la has colado, pues yo te voy a dejar que vale, lo pero pienses. eso es algo tuyo contigo misma. Por eso te digo que sí que sé que yo también he propiciado situaciones en las que la relación has permitido. Pero por eso se vuelve abusiva. La relación abusiva se vuelve porque uno permite y el otro se aprovecha. Claro, que sí, eso está perfecto. Pero yo, o sea, a la parte que yo me estoy refiriendo en ese sentido, y claro, evidentemente tiene que ver que es muy reciente, o sea, no me lo pregunto en plan victimizar la situación, sino... Por mucho que yo haya sido permitiva contigo y por mucho que yo haya cerrado los ojos y no haya querido ver, yo me pregunto de la relación que hemos tenido, o sea, ¿por qué? Del por qué, el por qué genérico, en plan, ¿por qué? Claro. No porque yo, sino el por qué haces esto, o sea, ¿por qué?
¿no? O por qué no me he dado cuenta antes de que esta situación era así, o por qué no he establecido un límite antes, o por qué, o sea, en general la situación que dices, pero ¿por qué me he visto yo envuelta en esto de repente si probablemente había 1000 señales de las que a posteriori me he dado cuenta porque en el momento no te das? O sea, son cosas que son un poco complicadas a nivel personal porque cuando la implicación es tan grande y cuando quieres tanto a una persona y cuando confías tanto en ese vínculo que tienes, no lo quieres ver. Y no estoy diciendo que la responsable sea la otra persona porque tú permites, pero tú no arremetes contra ella. Quiero decir, creo que han sido relaciones en las que hemos tenido valores muy diferentes. Una persona, o sea, porque de las cosas que te ha hecho esta persona, o que no directamente a ti, sino el tipo de actitudes que ha tenido contigo, yo estoy absolutamente segura que a ti ni si te hubieran pasado por la cabeza jamás. De la misma, hay cosas, de la misma eso, manera que a mí. Y por eso yo me pregunto, claro, ¿por qué? O sea, por eso hay cosas que sí que pasas y que sí que barres y dices, bueno, esto yo conozco cómo mi amiga es, y dentro de que conozco cómo mi amiga es, en sus partes buenas y en sus partes no tan buenas, pues bueno, lo voy pasando. Pero hay un punto en el que algo detona porque es inimaginable que tú te pensaras que esa persona iba a hacer algo similar. Especialmente contigo, pero algo similar. Entonces, siempre hay un detonante muy gordo para salir de estas relaciones, que es lo que decía antes. Siempre vas a pisar una bomba que jamás se tenía que haber pisado. Y parece, tía, como que somos capaces de aguantar en este tipo de relaciones hasta que ves... Y esto ya creo que es problema personal tuyo contigo mismo, ¿eh? Hasta que ves hasta dónde es capaz de llegar la otra persona. Ahora, también te voy a decir una cosa. Por lo menos, esa bomba se pisa y salimos de ahí. ¿Hasta cuándo más? ¿Qué más necesitas? ¿Qué más bombas necesitas que pise esta persona para que tú digas, esta era la bomba que tenía que hacer que yo saliera pitando? Porque te aseguro que no te vas a poder ir de ahí diciendo... Adiós, que te vaya muy bien, gracias por todo. Te vas a ir corriendo. Sí, pero hay algunas veces que... Es que depende del tipo de vínculo. Creo que hay veces que es muy fácil y hay veces que se atraganta mucho más. Y también la asociación que hay equívoca, para mí peligrosísima, con el hecho de ponerle otra mejilla. Y de ser compasivo, y de perdonar. El perdón es algo que yo quiero tocar en este capítulo porque me parece fundamental perdonar para recuperar la confianza. Ahora, perdonar. Perdonas una. Olvidar y no pasar por alto y no decir, bueno, te perdono, no pasa nada. No lo volvemos a hablar en la vida. Si perdonas 5 iguales, ahí es donde está el problema. Claro, o sea, yo creo que si una situación claro. concreta, en un momento concreto lo quieres perdonar, perfecto. O sea, una relación de mucho tiempo, o sea, tú y yo, que llevamos siendo amigas 200 millones de años, rehabilitamos nuestra relación constantemente a base de perdón. O sea, es decir, oye, pues mira, te he hablado mal o te he dicho esto que no quería decirlo así, lo siento, tal. Eso es rehabilitar, eso está bien. Ahora, si yo estoy constantemente detonando tus bombas, pum, 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 para ver hasta dónde llegas, yo te estoy sometiendo a que tú aguantes. Y tú, como buen samaritano, que tienes que poner la otra mejilla, tienes que aguantar. Porque por la gente que tú quieres, tienes que perdonar. No. Bueno, me parece un discurso peligrosísimo. Pero peligrosísimo, porque luego te ves en situaciones de violencia que, claro, tienes que aguantar porque esa persona me quiere. Esa persona realmente no me quiere hacer daño. Lo que pasa que nada, es que no es tu papel justificarle. O justificarla. Tu papel es decir, el problema de eso es que hasta luego, es que me piro. Y que al final a la gente le das alas a que sigan sucediendo ese tipo de situaciones. Por eso, con el tiempo, yo digo, sí, esta persona me hizo mucho daño. Muchísimo. Me hizo muchísimo daño. Porque tocó temas que ya para mí eran intocables. Y vengo oportunidades y tocó temas que eran intocables y es faltarle el respeto a una persona que te ha abierto las puertas de su vida, que te ha dado oportunidades, que te ha dado... Que te lo ha dado todo. Cuando no tenía por qué. Para mí eso, pum, cruzas una línea. Pero con el tiempo yo digo, sí, eso está genial. Pero que yo también he permitido y yo también he dicho... A mí mi madre me ha dicho, no quiero esto, y yo he dicho, ya mamá, pero es que es mi amiga. Y yo lo tengo que hacer por mi amiga. Y mi mamá me ha dicho, cuidado. Y yo he dicho, no mamá, es que es mi amiga. Y mi madre ha dicho, vale, pues yo abro el ala y que pase, porque es tu amiga. Pero tú atente a las consecuencias, porque va a pasar. Y cuando ha pasado... Era lo que te decía, que desde fuera muchas veces es mucho más sencillo percibir... Cuando es un vínculo más frío, cuando no tienes esa ceguera, tío, porque es que además es ceguera. Hay gente a la que tú dices, pero sí, yo te amo. Pero te venero, o sea, eres fundamental en mi vida, errores cometemos todos. O sea, empiezas a justificarte con tonterías enormes simplemente porque de alguna manera tú tampoco quieres perder ese vínculo. Y luego lo echas de menos toda tu vida. Porque... O sea, luego hay una parte egoísta en esto y es que tú tampoco lo quieres perder. Justo, efectivamente. Entonces, por eso hay cosas que dices, bueno, por eso te decía antes, digo, pues si tú quieres pensar que me la has colado, yo no te voy a decir nada porque a mí, en el rango general, me compensa más tenerte en mi vida que no tenerte, con lo cual, paso, no voy a
Y porque también es, a ver, o sea, vamos a ver, es muy agresivo sentarte delante de una persona y decirle, me estás mintiendo. Me la estás colando, tía, porque lo que yo he visto es esto. O sea, es como una situación muy agresiva en la que... Y como es tan obvio... Pero es que ha llegado el punto, o sea, te quiero decir... Claro, sí, pero luego está el tema de las señales. A lo mejor este capítulo está siendo un poco saltos para acá y para allá, pero es que es muy complicado. Pero luego también está el tema de las señales, ¿no? Dices, ¿por qué no lo vi o lo vi y lo dejé pasar y tal? Bueno, a todo lo pasado yo creo que eso ya... Es que te va a volver a pasar. Claro, es lo de menos. Yo creo que este tipo de experiencias sirven para que precisamente en futuros vínculos que puedan generar de este tipo... puedas hacerte más caso cuando estás viendo señales que estás pasando de largo y nunca vas a dejar de dar oportunidades, ¿eh? Creo que en todas, y si son importantes para ti, hasta que no explote algo un poquito mayor, pero tío, que no haya necesidad de que reviente algo gordo, pero vas a dejar pasar unas cuantas, siempre vas a dejar pasar unas cuantas, y no está mal. No. O sea, creo que tú también tienes que testear un poquito por dónde va la otra persona, y que luego hay relaciones, tío, que evolucionan, maduran, tienen en cuenta las cosas que a ti te están haciendo daño, o pones un poco en común valores, principios, etc., todo lo que sea, que todo puede evolucionar, pero es que hay algunas que están desembocadas al fracaso y tú no lo sabes hasta que algo revienta y dices, pues sí que es verdad que por aquí no voy a pasar. Y es que más. A lo mejor la función que tenía esa relación en tu vida era precisamente enseñarte eso, pero luego está la otra cara. Y yo, por ejemplo, tengo otra historia con otra amiga que tuve en la universidad que era éramos súper cercanas y súper amigas, en la que la historia es al revés. Esa persona necesitó alejarse de mí. Es que tú también eres un vínculo cuestionable muchas veces. Entonces yo digo, ¿es porque yo a malas he hecho algo que he querido propiciar? No, jamás. Pero probablemente por mi forma de ser, esa persona aguantó cosas de mí que jamás hubiera aguantado. Y entonces llegó un momento en el que en vez de decirme, oye, estoy aguantando cosas de ti que no tengo que aguantar porque no lo haces, eso no lo haces, directamente me piro, no puedo más, no aguanto más. Y tú te quedas pensando, ¿qué he hecho y por qué y tal? Y yo estoy convencida de que esta primera amiga de la que yo he hablado también habrá tenido momentos en los que ella haya dicho, jolín, pero ¿qué he hecho? Si yo te he querido muchísimo y lo único que he hecho tal... Yo necesitaba alejarme, porque tu personalidad estaba haciendo que yo pasara por alto muchísimas cosas. Igual que esta nueva amiga se tuvo que alejar de mí porque mi personalidad hacía que ella tuviera que pasar por alto muchas cosas. Entonces, no creo que sea tanto de, es que es mala persona, es que es buena persona. No tiene nada que ver con eso. Nada que ver, tiene que ver con que llega un punto en que es incompatible. Y yo me veo sometiéndome a ti, o la otra persona se ve sometida contigo y eso no funciona. Que sí, que igual que hay gente en tu vida que no es buena para ti, tú no eres buena para otra hay que para otro tipo ¿eh? de gente. Y efectivamente, aunque no hayas hecho a propósito nada malo, vamos a ver, cuando la cagamos todos sabemos que la cagamos, ¿eh? O sea, te quiero decir, y con todo el mundo. Lo que pasa es que debe haber gente a la que tú no haces bien de la misma manera que hay gente que no te hace bien a ti, por mucho que tú quieras seguir manteniendo esa relación. Y lo estirarás el tiempo que te dé a ti la gana hasta que te des cuenta de que no, o hasta que evolucione. Y tú serás ese tipo de persona también para otra gente y te dolerá y te cuestionarás. Pero bueno, creo que al final reducirlo y simplificarlo un poco al hecho de que simplemente no se puede encajar en la vida de todo el mundo y no todo el mundo puede encajar en tu vida, ya está. Lo que pasa es que hay daños colaterales que tú permites muchas veces. Y este es el punto de este capítulo. Exactamente, justo. Es cuando te conviertes tú en ese daño colateral que dices, ¿pero por qué? O sea, ¿pero por qué? Porque eso es el daño colateral. Sí, y de alguna manera, bueno, no puedes controlar lo que hacen las otras personas ni lo que quieren para ellas mismas ni para su vida. Pero yo creo que en este capítulo lo importante a destacar es que tú siempre tengas claro qué es lo importante para ti. Y qué cosas no te están beneficiando y que con todo el dolor de tu corazón o cuando lo tengas claro o cuando reviente si es que tiene que reventar, simplemente sepas alejar o alejarte de situaciones que no son para ti, por mucho que te duela, si es que no hay más. O sea, te quiero decir, yo si tuviese 10 años menos probablemente habría actuado de otra manera y habría tirado para adelante, ¿sabes? No sé qué decirte, o sea, según el punto de tu vida en el que estés, pero es importante saber, aunque sea momentáneamente y no sea para el resto de tu vida, es que cuando algo ya no es para ti. En ese momento de tu vida nunca sabes, la gente cambia. Yo verdaderamente confío en que la gente cambia porque tú mismo cambias. Entonces, ¿por qué vas a pensar que tú cambias y el resto no? No. O sea, todo el mundo cambia y evoluciona. Y que tu yo de ahora puede ser beneficioso para una persona y tu yo de 5 años puede no serlo. Si es que esta es la movida que... No sé, igual no llevártelo todo tan a lo personal, aunque creo que el duelo es importante y por en eso, este tipo de situaciones. Y por eso hablaremos del duelo en el siguiente episodio. Efectivamente. Y me parece una muy buena manera de cerrar el capítulo, porque bueno, además de hecho probablemente el capítulo siguiente vamos a hablar de cosas pues similares, enfocándolo más al duelo, pero bueno, que al final la vida es así, hay gente que sale de tu vida, tú tienes que salir de la vida de la gente y por mucho que te duela, el desengaño existe y creo que a todos vamos a pasar por ahí en algún momento. Todos pasamos por ahí, efectivamente. Y sí, yo creo que, a ver, en general yo creo que una de las claves de la vida está
en simplificarlo, es lo que tú has dicho, en simplificar la situación le pasa a casi todo el mundo tiene desengaños amorosos, de amistad, de familia, de todo tipo, porque estamos en constante relación con gente y entonces vamos evolucionando y vamos creando unas nuevas formas de ser, valores, lo que sea, ¿no? Pero hay un punto en el que es personal y hay otro punto en el que no es personal. Hay otro punto en el que cuando tú haces algo mal, a mí esto es algo que a veces lo veo y digo, cuando tú haces algo mal, entonces tiene una justificación. Cuando el otro hace algo mal, entonces es que lo ha hecho mal y es que es gilipollas y es una mala persona. No, para esa persona también tiene una justificación de por qué ha llegado a ese punto. Que tú la entiendas o no, no es tu papel. Tu papel es estar dolido, porque la otra persona te ha hecho daño. Bueno, tu papel es valorar si quieres pasar por ese aro, si no, si te compensa, si ya no te compensa, X, o sea... Pero que lo que nos pasa a uno también le pasa al otro, o sea, te quiero decir claro que que no sí, somos y tan yo por eso diferentes. siempre he empatizado tantísimo hasta no esa... somos o sea, tan diferentes. Yo se lo he entendido toda la vida y me parece una cosa muy importante que la gente tiene que entender, porque es verdad que no, o sea... No somos tan especiales, no somos tan... Yo es que soy buenísimo, no, es que no hago nada malo. Y que te pongas simplemente en el papel de cuando tú la cagas por un motivo. Puede ser porque se te ha ido la pinza y reconocer y decir, tío, se me ha ido la pinza. Puede ser porque haya una situación que haya propiciado que llegues hasta ese punto. Puede ser porque tú has valorado X en ese momento. Y a la otra persona le pasa exactamente lo mismo y una cosa no quita la otra. ¿No? Yo podré entender cómo tú has llegado hasta ese punto, pero no quererte en mi vida porque yo sí creo que yo no merezco esto y que ya no compatibilizo con la persona que tú eres. Ya está. Punto. Y no hay más. Y ya está. Es que no hay más vuelta de tuerca. O sea, es simplemente eso. Y esa decisión la vas a tomar tú con personas y hay personas que también la van a tomar contigo y está ok. Pero es muy complicado tomar esa decisión, ¿eh? Es jodidamente complicado. Sobre todo a tiempo. Nunca va a ser a tiempo. Por eso. A tiempo es hace 10 años siempre. O sea, nunca va a ser a tiempo. ¿Y? No. Si al final el punto, o sea, al punto se llega al igual. punto tienes que llegar. Pero es una pena que tenga que ser un punto tan feo en el que tengas que... Es que yo creo que cuando una relación es fea, no puede acabar bonita. Ya. Es imposible, le estás pidiendo peras al olmo. Entonces, una relación fea tiene que acabar de forma fea. Igual que una relación bonita y cuidada, es probable que acabe de forma bonita y cuidada. No puedes, con una persona con la que tú no te sabes comunicar, sí. Solo para el cierre no vas a comunicarte. Porque no va a ser así. Bueno, yo concretamente en mi caso, ya cierro y no doy más barullo con esto. En mi caso yo he tenido una relación bonita, probablemente falsa, como estaba diciendo al principio, o por lo menos yo la percibía de otra manera. He tenido una relación bonita que ha llegado a un punto muy feo, pero que se ha cerrado, o sea, y me refiero con esto, la última vez que yo me puse cara a cara con esta persona y le dije, hasta aquí, no fue de manera agresiva, no fue... O sea... Ya, pero ese no fue el cierre. O sea, ese fue el último... O sea, fue como la palabra final, pero el detonante fue feo. Claro, sí, el detonante fue feo, pero la comunicación en ese momento de decir tú estás fuera y yo estoy fuera, no fue fea. Y eso por lo menos, o sea, quiero decir, por mi parte, o por lo que yo considero por mi parte. Y eso a mí sí me dejó muy buen sabor de boca. O sea, es verdad que hay puntos, o sea, cuando el detonante es feo, tú coges y mandas a la mierda a la otra persona, evidentemente. Pero cuando todo lo que sube baja, porque todo lo que sube baja, obviamente. Y ya te enfrentas a una situación en la que desarrollas la situación, obviamente. Y estableces el buen cierre, no el cierre eso de sí. te odio, vete por ahí. No, ¿sabes? eso sí, a lo que me refería es que cuando una relación es turbia en el sentido de que para una de las partes no está siendo, no te está gustando esa relación con esa persona, el detonante que va a ser feo, va sí, a ser claro, feo. O sea, no va a ser porque, no va a ser... oye, que me estás replanteando que ya no... Claro, no, eso no va a pasar. Por eso, porque no sabes. Tiene que haber un detonante. No sabes hacerlo así con esa persona, entonces va a ser feo, va a ser tóxico, probablemente. Que luego tienes la capacidad de sentarte con esa persona y tener una conversación más tranquila y tal, perfecto. Pero el acabose... Sí, el acabose es horrible, pero luego tú tendrás el cierre que tú quieras para ti. Hay gente que dice, no me merece la pena. Y ya según como tú seas de maduro, No, ya no es madurez, es lo que tú consideres. Hay gente, o sea, hay gente que no es madura y que no sabe hacerlo. Sí, pero habrá situaciones en las que tú digas, a mí no me merece la pena volver a sentarme contigo porque ya te he mandado a la mierda y con esto me es suficiente. Y habrá otras personas o en otras situaciones o con otro tipo de relación que digas, me merece la pena sentarme contigo, explicarme tranquilamente y decirte, oye, te quiero con todo mi corazón, pero hasta aquí. Y ambas son válidas. O sea, yo creo que al final es lo que tú necesites. Claro, claro, no es invalidez y también de cuánto sepas. Por eso te digo lo de la madurez, porque una persona que no tiene ese nivel de madurez emocionalmente no se va a sentar con una persona a decir, oye, mira, te voy a explicar, porque no sabes. O sea, si no es tu culpa, es que no sabes. Entonces, todo llega con tiempo. Probablemente a mí esto me hubiera pasado con 16 años y no hubiera sabido sentarme a decir, mira, ni yo. Lo que te quiero decir, por eso. Absolutamente. Claro, entonces esto, si lo está escuchando una persona que está en esa edad, no
relax, tranquila, porque no pasa nada. O sea, todos llegamos y que probablemente... a mí me parece un buen cierre también mandar a la mierda a alguien, ¿eh? No, ilícitísimo. No te veo más y te odio por los restos, es que también... Ya está, y súper lícito. Y no pasa absolutamente nada. Está igual de bien. Puedes continuar con tu vida, igual. O sea, yo siempre digo, lo que a ti te deje mejor sabor de boca. Hay veces que te va a dejar mejor sabor de boca poner el grito en el cielo, y hay otras veces que te va a dejar mejor sabor de boca decir, pues mira, con toda mi tranquilidad te digo esto y fin. Como tú necesites. Al final, lo de siempre, en lo que se basa este podcast y en lo que se basa la vida, es en hacer las cosas de tal manera con la que tú te sientas a gusto contigo. Incluso cuando la cagas, pues a posteriori, buscar un poquito el punto en el que tú te vayas a sentir mejor y ya está. Y con eso, tiras para adelante. Ya está, continúas. Sí. Y en el siguiente capítulo hablamos de, ya una vez mandado a la mierda, susodicho o la susaducha, cómo es tu proceso ahí. Y los tipos de duelo que hay, claro, ¿no? En las distintas situaciones. Sí, y abrirnos un poquito más. Este ha sido el primer episodio en el que nosotras hemos abierto nuestro cajón de mierda. Es decir, expuesto un poquito más. Iremos mejorando esto de cara a la gente que lo oiga, que a lo mejor se queda un poco diciendo... O sea, para nosotras también es complicado. Para nosotras también es complicado esto. Es que yo me pongo en la situación de una persona que nos está escuchando y dice... ¿Pero de qué hablan? ¿Qué hablan? Pero iremos mejorando en el sentido de exponernos, porque es complicado hablar sin hablar. Sí. Es muy difícil. Es complicado hablar sin vender. Sí. Te digo. Es difícil. Pero bueno, por lo menos hemos abierto un poquito de nuestro corazón. Sí. Si estas personas lo están escuchando, pues, sorry, my friend. No voy a hacer ningún comentario al respecto. Y si no lo están escuchando, pues mejor para ellas. Y ya está. Y eso es todo lo que hay por decir, así que... Bueno, repito redes sociales es antes de irnos, ¿vale? Estamos en TikTok y en Instagram para los adelantos y los trailers de estos capítulos tan maravillosos que se vienen en la tercera temporada, y en Spotify y en YouTube para el capítulo completo, donde nos podéis escuchar chismorrear durante muchos meses más, espero. Pues nos vemos en el duelo. Venga. Chao. Chao.